Bienvenidos al podcast Ayurvédate, un espacio creado para tu inspiración, motivación y para que reconozcas tu poder de autosanación física, mental y emocional. Bueno, resulta que yo viví en Bogotá un poco más de 2 años y cuando yo estaba viviendo en Bogotá me encontré un personaje que yo creo que fue por Radioactiva, que estaba escuchando, y ahí habló Carolina y yo dije, ah, mira, Carolina lee el tarot, entonces yo dije, yo quiero una cita con Carolina, saqué la cita con Carolina y resulta que en el tiempo que yo viví en Bogotá yo tenía citas con Carolina. Y yo me fui a Bogotá. Y después de que me fui a Bogotá, pues obviamente perdí el contacto de Carolina. Pero este año Carolina invadió mi Instagram. Llegó así de la nada y yo dije, marica, yo conozco a esta vieja. Y mientras me hacía clic la cara con el nombre, ahí ya me acordé que Carolina Perdomo era la persona que me leía el tarot mientras yo vivía en Bogotá. Y como me invadió el Instagram, yo lo sentí como así, aviso divino. Yo dije, yo tengo que hablar con esta vieja. Y la invité al podcast. Caro, bienvenida al podcast. ¿Cómo te va? A ti, gracias. Perdón por invadir tu Instagram. No, pues todos invadimos los Instagram de todos. Así Oye, funciona. sí, o sea, si fue por esa emisora, estamos hablando que eso es hace más de 20 años. Estamos hablando, no tampoco. No me eches Por lo tanta. menos 20. No, eso fue en el 2009. Bueno, vamos Lo que sea, hace tiempos. para Lo que sea, hace 2000, o mucho sea, estamos tiempo. en 17 años Sí, solamente. sí, sí, eso fue hace mucho tiempo. Pero bueno, aquí otra vez. ¿Qué tal, Caro? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de tenerte acá y, marica, esto es muy raro, ¿no? Que me aparezca una cara así familiar después de 17 años. Bueno, pues es la maravilla, la virtualidad de las redes Sí. sociales, que recuperas los contactos que antes en el celular te robaban el celular y chao contacto. Eso pasaba. Así es. Y claro, resulta que ahora no solamente trabaja con tarot, sino que también trabaja con astrología. Y yo dije, ah, no, 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 no. Resulta que esas dos herramientas a mí más o menos como que no es que no tienen el nivel de salvarme la vida, porque a mí me han salvado la vida otras cosas, pero sí me han ayudado muchísimo a lo largo de toda mi vida, sobre todo en los últimos años que han sido como tan sabrosos para mí. Entonces, por eso quise hablar con Carolina, invitarla al podcast para que hablemos de cómo el tarot y la astrología son herramientas de evolución y de como de crecimiento personal, más que esa otra connotación mística, guachu guachu, fugazi que le han dado a lo largo de todos los años, desde, no sé, décadas, siglos, más o menos, así, más o menos, ¿no? Entonces, antes de empezar con las preguntas profundas, Caro, haznos un resumen ejecutivo de cómo llegaste tú a tarot y a la astrología. Yo aprendí a leer el tarot, yo creo que por accidente. Ahí me llegó una baraja cuando yo tenía como 15 años. Yo no sabía leer el tarot, pero yo me llevé la baraja al colegio y yo empecé intuitivamente como a lanzar las cartas y a jugar en los recreos con mis amigas. Y cuando yo les decía que las cosas se iban a pasar y les pasaban, pues la cosa ya cambió y entonces luego se encargaron un poco de darle la información al resto de las niñas del colegio y Claro. yo les leía las cartas, pero entonces yo les describía un poco su situación, que yo ya no me conocía la vida pues de todas las niñas, ¿no? Entonces tus papás se están divorciando, ese tipo de cosas. Y ahí me empecé como a cuestionar, y dije, venga, esto no es que le estoy pegando al perro y coincidí con lo que iba a pasar, sino que también estoy describiendo una situación real. Eso cambia un poco el contexto y ya cuando me gradué del colegio, para graduarme yo tenía que hacer como una tesis, haz de cuenta, con un proyecto de grado. Empecé ya a estudiarlo, lo hice sobre el tarot y cuando entré a la universidad la gente que me conocía del colegio, pues regó la bola en la universidad y entonces yo iba a la universidad básicamente a trabajar porque yo me sentaba en una cafetería y eso me hacían filas y yo cobraba por pregunta y la gente iba y llegaba gente de otras facultades y de otras carreras y ahí la cosa se me salió un poco de control porque me empezaron a llamar, fueron los papás de los alumnos. Ah, Entonces, pues claro, yo al comienzo tenía preguntas de mi nivel, o sea, del claro. parcial, del semestre, del novio, de la fiesta, pero cuando me empezó a consultar gente que me doblaba la Adulta, cara y me preguntas trascendentales. preguntas reales de la vida, que o sea, la respuesta tiene una implicación, ¿no? O sea,
me van a embargar, me van a echar, debo hacer este negocio, o sea, que implicaba ya bastante. Sí. La cosa tomó otra fuerza, entonces ya también, bueno, digamos que empecé como a especializarme más en el tema, en paralelo a eso, y ahí me di cuenta con un tema muy particular y era que la gente me decía, bueno, sí, con el tarot tú respondes preguntas o de alguna manera cuentas qué es lo que me está pasando, pero ¿y cómo lo resolvemos? ¿Cuándo va a pasar? Me preguntaban mucho por El tiempo. cuándo, sí. El Ujú. tiempo en el tarot es muy particular, con mucha práctica uno es que logra medio el tiempo, pero el tiempo en la astrología es más fácil. Y ahí di el salto y dije, oye, necesito un plan B, algo que me ayude. Y Ajá. entonces empecé a estudiar astrología y bueno, empecé a mezclar las dos y luego cuando gradué de la universidad, yo me gradué de comunicación y mi especialización era en radio. Y empecé a hacer la práctica en radio y pues todo el mundo me conociera porque yo leía el tarot. O sea, yo Ah, le leía el no, tarot a todo el llegaste a mundo. la radio. Yo en la práctica no trabajaba haciendo práctica de radio. Yo lo que hacía era pasarme el día entero entre los pasillos de la emisora leyéndole las cartas, dicho, desde el presidente hasta el de la entrada. Y cuando se acabó la práctica, entonces me dijeron, Carolina, ¿por qué no te quedas? Ese es un programa que te va a ver con estos temas. Y digamos que toda la vida me ha rondado es a través de esto. Nunca ejercí mi profesión al final. Siempre ha sido alrededor de esto. No, pero si la Bueno, ejerces, ¿cómo así? Comunicación pues social. sí, pero digamos que más Y no en metida temas en este mundo. técnicos, pero ajá, Sí. ajá. Y bueno, y eso luego de los años también me llevó a especializarme pues en hacer terapia, porque la gente al final, pues bueno, chévere que saber qué me va a pasar, cómo me va a pasar, pero tú a través del tarot y de la astrología, no solamente lo que estabas diciendo al comienzo, de la manera más burda puedes saber qué te va a pasar, ¿no? El futuro, que es lo que la gente viene, ay, léeme el futuro, sino que tú también puedes entender qué te pasa, cuáles son los traumas que Mm. tienes, los problemas, los dolores, y a través de eso es que tú pues te terapeas y te conoces, y entonces ahí me especialicé en eso, y bueno, hago terapia con el inconsciente, eso tiene que ver con tu historia de vida, de gestación, del árbol genealógico, y un montón de cosas. Qué maravilla, claro, es que a lo que voy yo y por qué llegué yo ahorita, me estoy como tan metida ahorita, sobre todo con tarot y astrología, es para mí realmente porque es supremamente terapéutico. Pero entonces le quité esa, aunque la tiene, porque es muy confuso a veces, sobre todo cuando uno se hace autolecturas en temas de tarot. Es muy confuso, como bien dice, bueno, sí, esto me está pasando, pero eso también la tendencia de la línea de tiempo, para hablar aquí de líneas de tiempo, es que esto también se puede estar presentando en este momento, pero eso genera un poquito como de emoción cuando las cosas sobre todo pintan muy bien, pero cuando las cosas no pintan muy bien, hay como un poquito de rayón ahí, entonces es cuando tenemos que hacer ese trabajo mental que ahí te pregunto como, ¿cómo hacemos esa separación o cómo somos, o sea, cómo trabajamos este tema de forma objetiva, de tal manera que esta información me sirva como terapéutica, pero que no me raye el hecho de que me digas que va a pasar esto o aquello? Yo creo que eso tiene que ver un poco como con dos cosas particularmente. Uno, el nivel de conciencia que tú tengas y desde donde quieras abordar la consulta. O sea, yo hoy sigo teniendo las dos. Yo tengo gente que netamente viene a preguntarme si mañana va a vender el carro y no le importa terapiarse y yo puedo, digamos que a veces como que yo me esfuerzo en explicarle su problema y lo Claro. que pasa y le propongo que hagamos y me dice, ah, yo te llamo. Y lo único que quiere saber es si mañana va a vender el carro. Ujú. Entonces, hasta ahí, pues yo hago mi trabajo y le respondo sí o no, punto. Y hay otro nivel de conciencia que es ese, que es como cuando tú sabes que algo va a pasar, sabes que estás viviendo un ciclo, que es más de lo mismo, que de pronto yo pensaría que cuando tú te tienes que enfrentar a las dificultades de la vida, cuando te la ponen duras, cuando Sí, cuando realmente se pone entonces claro. decides si te parece chévere como trabajarte y te parece útil salir adelante y te parece como, pues No, como pues que que te no me va a queda de generar otra. algo, terapiarte, exacto. Entonces Sí. ahí entramos en ese estado y digamos que también yo creo que la otra parte es la persona que te haga la consulta, porque así como hay gente que se limita a la terapia, hay gente que se limita solamente a la adivinación, entonces yo creería que son herramientas, es decir, el tarot o la astrología no están escritos sobre piedra y hay como niveles. Yo lo que me he dado cuenta es que sobre la misma lectura yo puedo hacerla muy pandita.
Y muy pandita es eso, como, Sí, sí, mira, el fulano te va a superficial. llamar y van a salir y sí, pero me Ujú. puedo ir mucho más profundo sobre la misma lectura y empezar a encontrar patrones, problemas que tienes, traumas. Yo pensaría que es qué tan abierta y qué tanto realmente quieres trabajar. Pero como te decía, Caro, ese tema como de las personas cuando se sugestionan un montón porque les dicen lo que va a pasar, ¿tú cómo o cuál es la sugerencia? Porque no es que lo manejes porque con cada persona es muy distinto, pero ¿cuál es la sugerencia en este momento como para que las personas en serio no se rayen con lo que les digan, sobre todo cuando les dicen cosas que no están esperando que les vayan a decir? Yo creo que hay dos cosas. Uno, cuestionarte si tú ibas a que te dijeran lo que querías oír, que eso es muy común. A veces me pasa que la gente sale brava, sale molesta, sale incómoda, pero porque cuando te das cuenta, la persona quería era que yo le ratificara lo que, la expectativa que Ajá. tenía o quería que yo le dijera lo que quería oír. Entonces, un minuto, ¿desde dónde estás haciendo la consulta y desde dónde estás preguntando? Desde el ego herido, desde la ansiedad, desde la inseguridad. Y dos, pues yo creo que también que ese es un tema de hoy muy difícil y es que como estos temas se volvieron de moda, ahora todo el mundo los hace, el que se queda sin trabajo, entonces dice, bueno, ¿qué hago? ¿Manejo Uber o me meto a un curso de coaching y a los 8 días lo estoy replicando, Coaching ¿no? cuántico. Ujú. Sí, ¿no? Y entonces salen diciendo que hacen una cantidad de cosas rarísimas que ni idea. Pero en la responsabilidad, el nivel de responsabilidad de lo que tú dices, cómo lo dices y del impacto que tiene en la otra persona, pues es ahí el tema. Entonces, cuando yo soy la que consulta, creo que parte de la responsabilidad es en dónde me estoy metiendo, cómo lo estoy cuestionando, a quién le estoy dando un poco como esa potestad de que me Ujú. cuente. Sí, claro. Ahí me ha llegado gente muy embolatada, pero porque ha terminado muy enredada en otras terapias. O sea, salen peor de lo que entran, y entonces me llegan como con muchos conflictos, muy, sí, como sugestionados, como es que Carolina me dijeron que esto no iba a ser, que yo nunca iba a poder, que a mí nunca me iba a Ay, pasar. no, no, qué mierda, sí. Entonces, bueno. Pasa, pero ahí es donde uno tiene que tener la herramienta yo con yo y decir, amiga, no, o sea, por ahí no es. O sea, y no Y si importa lo que el otro diga. Ajá. la respuesta efectivamente no es tan positiva, yo creo que siempre hay una manera de trabajar. ¿Qué pasa? Mira. Por ejemplo, la astrología y el tarot fueron herramientas que fueron hechas y descubiertas en una humanidad muy distinta a la de hoy. Por ejemplo, la astrología la usaban mucho los reyes para saber si los iban a atacar, para saber si alguien los quería matar, para saber si tenían traidores, para saber si la cosecha se Iba iban a a inundar y funcionar o no. entonces no iban a Ajá. tener comida y todos iban a morir, si las plagas, ¿sí me entiendes? O sea, era una Sí. vida de supervivencia. Entonces, esa astrología helenística, esa astrología de hace 500 años, pues es una astrología de supervivencia, por supuesto, o sí o no, y no tiene opción. Hoy la humanidad ha evolucionado, por lo tanto, la manera también a veces de abordar la astrología puede ser distinta. Hoy hay una manera como más humanista, por ejemplo, como de Ajá. ver la astrología. Entonces tú puedes ver la astrología desde un lado más de patrones psicológicos, o sea, al rey te aseguro que no le hacían un patrón psicológico de venga, usted puede ser un mejor líder. No, o sea, sí, no había tiempo de eso. Pero la expectativa de la gente era de 40, 50 años, ya estaban, ya se van a morir, ¿sí? Hoy es Sí. distinto y por lo tanto también la manera en la que puedes abordar esto es de una manera más moldeable en la medida en que puedes trabajarlo. Porque hemos cambiado, porque o sea, una depresión, un problema psicológico, pues eso no existía en la Edad Media. Sí. Eso Ay, sí, total. eso se puede ver en la astrología. Entonces, todo eso ha ido cambiando y en la medida, pues estas herramientas también se pueden trabajar como desde esa manera. Pero pues todo es desde donde lo preguntes y quien te haga la consulta, pues el abordaje que tenga. Sí, y hablando de eso, Caro, ¿qué cartas en el tarot, qué arcanos mayores y menores, y qué planetas aparecen en la carta natal o en la revolución solar cuando hay un proceso como de transformación muy profunda en la persona? O sea, ¿cuáles son como esos símbolos? Y, En la astrología, la transformación profunda está marcada por Plutón, que es el planeta de las transformaciones, pero además que te transforma los patrones de los miedos más profundos que tienes. Entonces, ok, Plutón es una caja negra
Es como cuando uno es chiquito y uno tiene que abrir, bajar, mirar qué hay debajo de la cama. O sea, ese Sí. terror produce. Y Urano. Urano es un planeta que es como un huracán. Entonces tú sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo terminas. Tú no sabes prever lo que el huracán dañe, se lleve. Y esos son los dos grandes planetas que cuando tienen grandes tránsitos en tu carta, cuando pasan por el ascendente, por encima de tu sol, de tu luna, tienen, pues tu vida cambia. O sea, es cuando uno dice, sí, fue pucha, la antes y el después de las transformaciones. En el tarot, por supuesto, la carta estrella, la transformación es la carta 13, que es la de la muerte, que la gente le tiene pánico porque cree que solamente es la muerte, pero lo Sí. que tener en la vida esas muchas pequeñas muertes simbólicas Ajá. para cambiar, ¿no? Uno nunca es el mismo. Tú no eres la misma hace 10 años, no serás la misma en 10 años. Uno todo el tiempo está transformándose, pero a través de las pequeñas muertes, de los divorcios, de las crisis, de... Bueno. En el tarot puede ser esa, la gran carta de la La gran transformación. carta. Ok, sí, como porque también la gente le mire la simbología de una, desde algo mucho más profundo y no desde cosas más radicales y sí, dramáticas, como si sale la muerte o si sale el colgado, por ejemplo, o si sale, hay una que es la 10 de espadas, Ah, sí, que es alguien así clavado sí, con que todo. sale todo, la espalda toda. Esa también, no, ese arcano menor del 10 de espadas también es una muerte y medio medio, que las cosas ya no son como son. Lo que pasa es que todas las cartas, tanto en el tarot o hablando de la astrología, todo tiene su luz y su sombra. Sí. Entonces, si te sale, por ejemplo, el 10 de espadas, que es una persona acostada, apuñalada literal por 10 espadas, pues digamos que sí, uno dice, uy, estoy muy jodido, pero tiene un lado nuevo, tiene un lado bueno, tiene una Sí. oportunidad de, hay que cambiar, Y el hay que darle. renacer. Ajá. Siempre hay una luz y una sombra. Hay que ver el contexto, eso tiene que ir acompañado de otras cartas, de la pregunta, de cómo lo hagas, ¿sí? Sí, Hay el gente que, contexto, el si yo te contexto. saco una carta, me dices, Carolina, ¿cómo me va a ir hoy? Y me sale la carta de la muerte, pues no quiere decir que tú hoy te vas a morir, ¿sí? O sea, es que no es tan literal, Total. no pasa. Hay gente que me ha preguntado, por ejemplo, hay gente que me dice, uy, no, léeme las cartas, pero por favor no me digas si es que me voy a morir. Bueno, ahora te voy a decir, yo tengo 40 años, leo las cartas desde que tengo 15, o sea, llevo 25 años leyendo las cartas. Es mi día a día. Yo le he leído las cartas a miles de personas, porque en 25 años, de lunes a viernes, atendiendo, en Sí, promedio, te claro. métele de 5 a 10 personas diarias, miles de personas. Creo que tengo dos historias en donde he visto una muerte y ni siquiera es de la persona que me está consultando, sino de alguien cercano. Entonces, la probabilidad de que yo te lea y te diga que te vas a morir, pues, o sea, Sí, es una en un millón. sí, sí, de acuerdo. Y aparte, yo, por ejemplo, nunca, jamás, nunca, nunca me he imaginado eso en una lectura. O sea, como que Pero, no es algo que está presente en mi vida, pero pero como entiendo que le estén tienen presente en las como ese. personas. Sí, Esto tiene una mala fama, tiene todavía un estigma, tiene todavía muy como esa película de Hollywood montada en la cabeza. Entonces dime, dame el número de la lotería, dame el número del chance. O sea, existe, ¿sí? Y dime si me voy a morir, dime si me voy a casar, dime si, de cuánto, por ejemplo, pregunta de cuántos años me voy a morir. ¿en serio? ¡Wow! Eso pasa. Entonces, a eso hay que irle trabajando, transformándole, que la gente cambie, se dé cuenta que son herramientas lindas con las que uno puede Son transformarse, maravillosas, sí. meterse. Pero lo que te digo, si yo desde que soy muy chiquita lo hago y todavía me sorprendo con mis cartas, me sorprendo con mi carta astral, que esa carta pues es la de la vida, no cambia. Y hoy todavía que me la sé de memoria, a veces digo, wow, esto no lo había visto o no Sí. lo había entendido de esta manera, porque todo el tiempo se está moviendo, lo que te digo, y tiene como tantas capas, es una cosa muy mágica. Mm. Sí, yo, por ejemplo, yo es que a mí la astrología me ha costado, o sea, con el tarot todo ha entrado siempre muy fácil, es como muy intuitivo para mí, pero con la astrología esa vaina como que yo, marica, a mí eso me ha costado, pero yo sí. Y con una astróloga, ella me explicó que esa vaina yo no lo sabía, que la carta, la rueda de la astrología, pues mi carta natal, me muestra como fases de mi vida, ¿no? Como los primeros, como son 12 entonces me va mostrando como por casas o no sé si por Eso. rangos. Eso me pareció tan absolutamente maravilloso porque me dijo como,
como a ti antes de los 18 como que no te pasó nada, ¿cierto? Como antes de los 20 como que tu vida no pasaba nada y yo dije, realmente no. Claro, porque esas primeras casas están absolutamente vacías para mí. Entonces yo dije, ah, claro, es que esto tiene que ver así con las edades y nombre, entonces quiero que nos explique cómo funciona eso en la carta natal, Karen, por favor. La eclíptica es como un ponqué, es como una pizza, para el que Sí, y va dividida por pedazos. Y cada aspecto, cada pedazo de esa pizza, pues, es un aspecto de tu vida. Entonces, va de la 1 a la 12 y se puede leer de distintas maneras. Se puede leer como me lo estás diciendo, que te lo dijo esa astróloga, y es que se considera que las primeras casas son la infancia, luego la juventud, la adultez, hasta que va el invierno, digamos que es como ya entrar a la vejez y bueno, desencarnas, ¿sí? Pero también cada casa implica un aspecto de tu vida. Entonces, cuando uno de astrólogo va a mirar el trabajo, el sueldo, el matrimonio, cada casa está relacionado con eso. Si tú me vas a preguntar, Carolina, yo quiero ver cómo me va a ir en mi matrimonio, pues yo me voy a la casa 7 de la astrología, que es la casa del matrimonio, del divorcio, y lo que tengas ahí, lo que te esté transitando por ahí, pues nos va a contar en qué estás. Y así, pues uno ve la salud, los hermanos, los tíos, los primos, bueno, es que te puede ver todo lo que tú quieras. sí. Pero entonces, cuáles son las primeras casas de la niñez, cuáles son de la juventud, cuáles son de la adultez, como para... Haz de cuenta que se divide en cuatro. El círculo se puede dividir en cuatro. Entre Entonces es de cuatro. Ajá. las primeras tres casas se consideran como la infancia, como el crecimiento, es como la primavera. Sí, es cuando estás Sí. saliendo, estás creciendo, ta, ta, ta. Luego al verano, que son las siguientes cuatro casas, que serían la 4, la 5 y la 6, en donde ya, digamos, hay una juventud, hay una fuerza, estás creciendo. Luego entonces está la adultez y el momento productivo de la vida, donde te empiezas a relacionar con los otros, que es a partir de la casa 7, porque cuando te casas, pues ya te vas a vivir sola, mi amiga, respondes por ti misma, eres adulta, ¿no? Ya no es ahí, papá, ven y me solucionas, ya hay que compartir, hay que convivir, hay que ser grandes, ser maduros para, ¿no? Se considera que al matrimonio pues ya le pones hijos, entonces ya te responsabilizas por otros, que es esta vida adulta y grande, y ya digamos, cuando llegas a la casa 10 a la cúspide, pues ya vas es como de para abajo, que es lo que pasa cuando ya llegas al tope de lo que hay que hacer y en algún punto cuando te das cuenta, pues lo que viene ya es como empezar a soltar y empezar a envejecer. Que yo te decía ahorita que la humanidad ha cambiado en los últimos 5 siglos, por decirte, por lo tanto la lectura de la carta también, y yo creo que ahorita nos vamos a enfrentar, ahorita me refiero a los siguientes 100 años, o sea, estamos a años luz de que nosotros lo vayamos a vivir, pero nos vamos a enfrentar a un nuevo cambio, a una nueva manera de ver la vida, porque hoy hay una cosa que es como la nueva vejez, y si te pones a pensar, Ajá. es más tiempo en la vida que vas a vivir vieja que joven, porque la infancia dura lo mismo desde que mejor dicho, desde que el humano existe. La juventud y la adultez también, pero hay momentos en donde te marca, empiezas a envejecer y lo que pasa es que antes envejecías y morías, ahora vas a Ajá. envejecer, la curva se va a alargar y entonces la expectativa de vida se va a alargar y por lo tanto los planetas también van a seguir rotando. Un planeta, por ejemplo, como Urano, se demora 84 años en dar la vuelta al zodiaco. Entonces, hace 50 años nadie consideraba que tú ibas a vivir un retorno de Urano, que es que Urano se para encima de tu Urano natal cuando tengas 84. Ajá. Y cuatro. Y eso tiene unas implicaciones, porque hace 50 años era difícil que alguien llegara a los 84 años. Hoy, una persona de 84 años es súper vital, súper jovial, está pensando Sí. qué quiere hacer porque toda se puede valer por sí misma. Y hoy hay que aprender sobre qué pasa cuando Urano le da la vuelta a eso. Ahora te pongo un ejemplo. Un planeta como Plutón o un planeta como Neptuno, ciento y pico de años, 240 y punta de años, nosotros vemos lejísimos la posibilidad de un retorno a Neptuno, porque nadie va a vivir hoy 165 años, pero en 100 años de pronto Sí. Total. ¿Sí ves? ¿Cómo Sí. va cambiando? Entonces, cómo la manera en la que nos podemos como acercar, pues va a cambiar. Increíble, sí. Sí, por ejemplo, el que le toquen 2 veces el retorno de Urano, como fue pucha. No, pero ahí vámonos. Por ejemplo, Saturno, que es un planeta que nosotros sí vivimos porque se demora 30 años, pues lo tenemos máximo 3 veces en la vida. Si Sí, vives 90, ahí lo tienes. Pero yo pensaría que la siguiente generación puede de pronto considerar porque va a vivir de pronto 120 años. No es tan descabellado. Entonces, ¿cómo es un cuarto retorno a Saturno? No tengo ni idea. No he sí. leído el primer libro que dé ese ejemplo, porque no existe.
llega hasta el tercer retorno de Saturno. Entonces digamos que todo en la vida, para que te des cuenta, va Sí. cambiando, va evolucionando, se va Y la adaptando. lectura, claro, la lectura cambia completamente. Claro, y en nuestra carta natal, hagamos una diferenciación aquí entre la carta natal y la revolución solar como para que las personas lo tengamos claro. Y ya después voy con la pregunta. La carta natal es cómo estaba el cielo cuando tú naciste. La carta natal y la carta astral son la misma. La gente las confunde simplemente por el nombre, pero es la misma. Y es el instante en el que tú naces, el cielo tiene una forma. Los planetas están puestos de una manera. Y esa es como tu huella digital. Eso te va a mostrar a ti tus cualidades, tus defectos, a lo que vienes, lo que tienes el potencial que tienes en esta vida, lo que vienes a aprender y demás. Eso no va a cambiar, jamás. Ujú. Esa es, digamos, como tu Está huella. escrita, esa sí está lista, quedó lista. Sobre esa carta, igual, uno va a mirar el resto de la vida, los tránsitos, porque los planetas siguen moviéndose. Y tú sabes, cuando uno dice, no, es que resulta que como Mercurio está retrógrado, entonces me está afectando, porque esos son los tránsitos, porque es como el tráfico, ¿sí? El tráfico de todo lo que pasa aéreo. Y la revolución solar es la carta de cómo está tu año. ¿Por qué? Porque como el Sol le da la vuelta al zodiaco, digamos, a la eclíptica, que en la realidad es que nosotros le damos la vuelta al Sol, pero en la astrología se ve al contrario, una vez al año va a pasar el Sol por el mismo grado por donde estaba cuando tú naciste. Y entonces uno es como si captara esa foto y uno dice, uy, ese mismo día, esa misma hora en que yo nací, pero hace 40 años, yo tomo la foto hoy y comparo la foto de hoy con la foto de hace 40 años, porque igual como todos los planetas se mueven a velocidades distintas, nunca, nunca en tu vida, a menos de que lo que hablábamos, ya Ajá. mejor dicho, vivamos cientos de años, va a coincidir la misma carta. Para que todos los planetas vuelvan a estar en el mismo punto cuando tú naciste, tiene que haber una sincronía, pues, loquísima que Ujú. hoy nadie vive. Entonces lo que tú haces es comparar la carta de este año con tu carta natal y eso lo que te va a explicar es por qué el año va a ser como es. Porque hay años en donde viajas más, años en donde ahorras más, años en donde gastas más, años en donde uno dice, Se "Güey, cae pucha, todo. año me cayó la sal". Bueno, la revolución sirve para eso, sirve para entender cómo el ambiente del año, cómo va a estar. Vale, muy bien. Y ahora, en esta carta natal, eh, yo puedo, si yo quiero empezar como a entender mi carta, o cuando yo voy donde Carolina o donde cualquier otra astróloga y me empiezan a explicar como para yo tener un poquitico más de información y contexto, cómo identifico yo como en dónde está el tema de personalidad, dónde están no sé, como mis mayores aprendizajes, el propósito, las tendencias, dónde están las heridas, mis miedos que tengo que trabajar, o quién lo dictamina, o eso cómo lo puedo yo ir identificando, dependiendo de qué. Yo creo que lo importante cuando uno se va a hacer una carta es ver uno qué quiere, porque la carta es infinita. Entonces hay gente que va por curiosidad, hay gente que no sabe ni qué es lo que está haciendo, y hay gente que va por temas puntuales. Porque es que la carta es tan grande y puede abarcar tantos temas que en una sola sesión, en una sola lectura, es imposible. O sea, el astrólogo que les diga, venga, que yo a usted le voy, mejor dicho, en esta sesión a hacer la lectura completa de su carta es mentira. Es totalmente imposible abarcar todo lo que tu carta dice. Pero digamos que para el ABC, si es la primera vez, pues tienes que ir a tener claro, bueno, tu signo, que es lo que lo sabe la mayoría de la gente, el ascendente es un imperdible, es muy importante, es tan importante saber qué signo como qué ascendente eres. Tu vida se va a partir en el 50% tu signo solar y el 50% tu ascendente. ¿Por qué? Porque el 50% de tu signo solar es lo que tú eres, tu manera de ser, ¿no? Que me dices, sí, no es que como yo soy tal signo, pues mi personalidad es así. Pero el ascendente te lo marca la hora en la que naces y te lo marca, te va a contar tú qué vienes a aprender. Y eso es un pedazo muy importante, porque Sí. una cosa es lo que yo soy con mis herramientas de, en mi caso, por ejemplo, Sagitario, pero el ascendente es, listo, yo con esas herramientas de Sagitario, ¿qué voy a aprender y en dónde? ¿En qué país me van a votar? Entonces me votaron, digamos, en el país de Acuario. Con la energía, yo voy a tener que aprender en la vida a manejar, a gestionar y a vivir la energía de Acuario y va a ser una energía muy presente en mi vida. Entonces, el signo y el ascendente, importantes. Y la luna. ¿La luna por qué? Porque la luna son tus emociones. Tú con la luna vas a entender tú y yo, por ejemplo, terminamos con nuestras parejas hoy. Y según donde tengamos la luna, vamos a reaccionar distinto. Entonces puede que yo diga, ah, bueno, pues qué embarrada, sí, estoy triste, pero abro Tinder y ya, yo lo resuelvo así. Y puede que tú te quieras cortar las venas, que Ajá. te que ante un mismo evento hay dos reacciones distintas.
Y eso te marca dónde tienes la luna, para que tú puedas saber cómo te relacionas con alguien. Si sentimentalmente vas a empatar con una pareja, tienes que tener clara la luna de la persona, porque es donde vienen los problemas de comunicación, de que es que me encontré con una vieja loca, de que soy un tipo súper celoso, ese tipo de cosas son la compatibilidad de las lunas. Entonces, ese es como el ABC de una carta. Ya digamos, hay preguntas muy profundas, muy trascendentales. Hay gente que hace preguntas que así como son de trascendental, la respuesta es trascendental. La pregunta típica de ¿cuál es mi misión de vida? Voy a confesar que detesto que me hagan esa pregunta. Yo digo como, la misión de vida, o sea, uno creería pues que es que la misión de vida es salvar a los niños de Sí, África. No, exacto. Sí. no, Repoblar no. el Amazonas, Sí, resembrar el Amazonas, una cosa así. Y no. hay misiones de vida, que es que además yo creo que la palabra misión le pone ahí como hay como propósitos de vida que son tan personales y tan pequeñitos que la respuesta a veces a la gente le parece como chimba. Pero entonces te Sí, pongo un ejemplo. El propósito de vida de alguien puede aprender a ser menos controlador, aprender a no vivir en escasez. El ujú, propósito de vida de alguien puede ser aprender a no tener que depender de la pareja. Y entonces su vida entera va a estar en función de eso. de la economía o de la pareja, o ¿sí me entiendes? Son cosas que son tan Sí. puntuales y tan personales que a veces como, ¿cuál es mi misión de la vida? Pues no es salvar el mundo, te lo garantizo. Sí, yo te voy a decir lo que yo pienso sobre eso porque también es una pregunta, es un tema que no solamente con las personas con las que trabajo, sino también con las amigas, o sea, que uno va escuchando por ahí y uno dice, ya dejen la maricada. O sea, porque es que eso es a ver, como yo lo veo para resumir el asunto es, para mí, mi propósito de vida y el de toda la humanidad es disfrutar tu vida en el mayor potencial que tú puedas. Si tu mayor potencial es ser mamá, entonces disfrútala por ahí. Si tu mayor potencial es ser Nikola Tesla, entonces disfrútala por ahí. Porque ¿qué pasaba? O sea, es que Nikola Tesla amaba lo que hacía y por eso, ajá, pues la rompió. Si el propósito o la misión de vida de Elon Musk es ese, pues porque él está ahí sollado haciendo lo que le gusta y lo que está absolutamente obsesionado, apasionado. En donde te obsesionas y te apasionas y por ahí va, porque conecta como con el disfrute y que uno llegue a los 85, a los 125 diciendo, la pasé de maravilla. Sí, La pero creo que pasé, dime, ahí dime. ese la pasé de maravilla, hoy se puede confundir bastante, porque hoy yo creo que la espiritualidad, hay una cosa a la que yo denomino como el turismo espiritual. Ah, Y sí. entonces, como hoy esto está de moda. Entonces, pasarla a la maravilla quiere decir que el viernes me meto una borrachera loca, el sábado me meto en una fiesta con ácidos y el domingo hoy tomo yaje. Y Ah, entonces, sí. o sea, sí, pero entonces, porque puedo hacer de todo, porque nada requiere seriedad, porque nada requiere preparación, porque no creo en nada ni en nadie, porque yo soy mi propio Dios y me mando solo. O sea, digamos que hay como una cantidad de confusiones y de distorsiones alrededor de qué es poder sacar mi mejor potencial y ser lo más feliz posible, que entonces hago lo que se me da la gana a un costo muy alto porque al final doy vueltas en un Es mismo que la círculo, pregunta es pero bueno, ahí. Tú puedes hacer lo que se te dé la gana, pero si finalmente lo estás haciendo desde tu autenticidad y desde realmente que cuando tú sales de el éxtasis de lo que estés haciendo, llámese yageo o ácido, o simplemente ver televisión y comer al frente todo el fin de semana, si tú en serio sientes plenitud absoluta o estás hundido en el oscuro. O sea, como que me tengo que salir de aquí de alguna manera, porque finalmente, como te digo, al que le gusta le sabe. Y si a mí me gusta es simplemente tomar el té y ver una peli, pues estoy en el momento más lleno de mi vida, o si en la que te gusta es la rumba pesada, pero si estás en momentos llenos de tu vida, como que ok. Pero otra cosa es que tú me estés diciendo que sí, cuando finalmente tú sabes dentro del pechito que eso es mentira, Miguel. O sea, que nada que ver. Porque finalmente ahí lo que sabemos somos yo sé lo mío y tú sabes lo tuyo. tal cual, O sea, porque finalmente nadie sabe. O sea, solo tú, solo yo sé lo mío y ya está. contigo, mi Exacto. señora. Solo yo conmigo y tú contigo y los otros con los otros. Y así sucesivamente. Ay, ahorita estábamos hablando de los tiempos, Caro, que eso es un tema.
Sobre todo cuando las otras personas van a tarot y dicen como, y que me decías ahorita, tengo que tener otra herramienta porque el tema del cuándo. ¿Y esto cuándo va a pasar? ¿En qué rango? ¿6 meses? ¿Un año? ¿Una semana? Yo qué sé. Entonces, ¿cómo manejas eso en tarot y en astrología? La astrología es más fácil porque la astrología te da unos tiempos puntuales y unos ritmos porque los planetas se mueven. Eso es matemático, o sea, eso es matemático. Eso es comprobable. Tú vas y miras con un telescopio y te das cuenta que efectivamente tal planeta está en tal constelación y que en tal fecha va a cambiar astronómicamente y astrológicamente, pues eso tiene una simbología y una implicación en tu vida. En el tarot los tiempos son mucho más difíciles porque no manejan este tipo como de particularidades, pero con el tarot eventualmente, con la práctica, hay tendidas y hay maneras muy útiles de ver tiempos, fechas exactas es muy jodido. O sea, No, pues para mí ahí las sí no. fechas puntuales, si tú quieres saber en un mes cuáles son los días más propicios para, vete con la astrología. Si quieres mirar como en grandes generalidades en el tarot te puede dar, dependiendo, por ejemplo, si te salen bastos, si te salen espadas, pues sabes que eso son cosas que son rápidas. Si te salen oros o te salen copas, pues van a ser movimientos mucho más lentos. Hay tendidas que te pueden mostrar de alguna manera porque si es un arcano mayor, si es un arcano menor, ¿qué pasó ahí? Si es este mes, si es el siguiente mes, o sea, y ahí uno ya le va cogiendo como el tiro. Pero realmente el tarot con el tiempo es más complicado y yo creo que es de pura práctica. Pero sí puedo llegar yo a preguntarte, ¿tiene una cita como, claro, cuándo? O sea, yo quiero cambiar de trabajo, ¿cuándo es el mejor momento? Con el tarot te podría responder, por ejemplo, como yo lo hago. Yo te puedo responder, no lo hagas este semestre o hazlo antes de que se acabe la mitad del año. O sea, esos tiempos te los va a dar, pero que te diga entre el 3 de octubre y el Ah, 4 de bueno. noviembre, difícil. No, es que ahí sí Te ya puede dar, por estamos. ejemplo, también se puede, lo que pasa es que como nosotros vivimos aquí en el Ecuador es muy complejo porque muchas veces el tarot también está muy relacionado con las estaciones. Entonces la gente lo relaciona con las estaciones, si es verano, si es invierno, dependiendo de dónde estés y en dónde vivas, pero nosotros, como no tenemos, Baila, Japper, sí. más complicado todavía. Mm, Eh, ¿Y con qué hemisferio te relaciones? Pues porque no es lo mismo el verano de Argentina que el verano de Alaska. sí. Entonces, Pero ¿y cómo está relacionado el tarot con las estaciones? por ejemplo, si te sale el sol, la carta del sol tiene que Ajá. ver con el verano. Si te sale la carta, por ejemplo, del ermitaño, puede ser ya el otoño. Entonces puede ser la última parte del año, donde arranca el otoño, según el hemisferio norte. Pero si es según el hemisferio sur, es el otro lado del año. O sea, por eso digo que es mucho más complejo. Yo lo hago más, es como por tiempos, por elementos. Ya. Saber hacer la pregunta es muy importante. Y El también la éxito. maña, ¿no? Porque ya con los años tú has ido cogiendo, La uno va desarrollando cierta intuición que permite que la lectura sea un poquito más desde la tripa, ¿no? Sí, pero también el tarot pues tiene una técnica. O sea, como todo, hay un 50-50. Hay un 50% que es intuición, que es como más yo enseño el tarot, yo enseño como yo aprendí, que es 100% intuitivo. Yo no me leí nunca un libro, yo empecé a ver qué era lo que me decía la carta. Pero luego me di cuenta que en la medida en que tú tienes una técnica y te basas un poco en la técnica, el margen de error empieza a ser más pequeñito y hay una cosa que es muy importante en el tarot y es no dar tu opinión, Ah, sino sí. leer lo que hay y ser muy claro con la pregunta, que ese problema lo tiene la gente cuando va y pregunta, que no sabe ni qué es lo que está preguntando o no sabe cómo preguntar. Entonces, pues la respuesta sale según la pregunta que hagas. Claro, es que si tú haces Querías preguntas de preguntar una mierda, tienes cosa y respuestas de preguntaste otra. mierda. Dime. Si tú haces preguntas de mierda, tienes respuestas de mierda. Sí, ajá. Y más que eso, si lo que quieres preguntar es algo específico, pero te empiezas a embolatar, y hay gente que se enreda con las preguntas, y hay gente que Que empieza a te contar una historia en vez de preguntar. Sí, 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 sí. te pongo un ejemplo. Tuve una vez a alguien, una chica, que al marido le iban a trasladar de país. Y entonces ella quería saber si ella se iba a ir. Y entonces la pregunta al tarot fue, ¿a mi marido le va a salir el trabajo en otro país? Y la respuesta fue sí. Entonces pues asumió y asumimos que Que ella ella se se iba iba a a ir. ir. Y resulta que entre la negociación de cómo se iba a ir y toda la vuelta pasaron como unos 4 o 5 meses.
este matrimonio vería regular, tirando a mal, y en eso, en ese drama, pues, porque ese estrés y demás, decidieron divorciarse. Resultado de la operación, él se fue, pero Y ella ella no. no. Pero porque la pregunta, ¿cuál fue? ¿A mi marido le ha salido el trabajo? Sí, y efectivamente le salió. Ella no preguntó, ¿me voy a ir con mi marido a vivir a otro país? ¿Sí ves la diferencia? Sí, Lo que pasa sí, es que a veces, pues, como ser demasiado inteligente para abordar todas las variables total. de lo que pueda suceder es difícil. Pero hay preguntas que tú haces que de pronto la respuesta no te sale, pero sería fantástico uno poder de verdad grabar y tener cómo fue que pregunté exactamente qué fue lo que pregunté y respondí para saber si la respuesta sí salió o no salió. Claro, desde tu experiencia, el tarot y la astrología sí funcionan como un espejo interno o como terapia, o sea, realmente esto sí se logra. Totalmente. O sea, el tarot y la astrología, cuando tú quieres trascender y ya no tienes Eso es como, mira, yo creo que la astrología y el tarot es como, tienen la primera parte es como cuando uno está estrenando pase, que uno lo mandan a la tienda por pan y uno dice que sí, o sea, cualquier vuelta uno dice yo voy, ¿sí? Ya después uno dice, uy, qué pereza, yo no me quiero meter en el trancón y llega un momento en el que ojalá no tengas tú que manejar y alguien te choferee porque qué pereza manejar. Astrología y tarot funciona igual. El comienzo es como ese afán de saber el futuro y de mirar y hacer las preguntas típicas, ¿sí? Y uno hasta que no quema esa etapa, no trasciende a querer ver esto desde dónde viene, a terapiarse, a ver cómo es el espejo, cómo es el reflejo de tu alma, cómo estás. Pero es 100% un reflejo. Tú con una muy buena tendida o terapia tarot o viendo la carta, digamos, desde una manera terapéutica, puedes entender exactamente qué te está pasando. Pero es calcado y es muy chévere porque Sí. yo creo que es una herramienta muy útil para poder entender uno por qué está sintiendo lo que siente, Ujú. viviendo lo que vive. Explica, por ejemplo, hay una cosa que se llama astrogenealogía. Eso ya es meterle más complique a lo que ya es difícil y es ver a la astrología dentro de la genealogía del árbol genealógico. Entonces tú puedes Ok. ver dentro de tu carta tu relación con tus ancestros. Entonces ya no es una mirada de cuéntame qué me va a pasar, sino cuéntame de dónde vengo. Es voltear totalmente la torta, es una manera de interpretarla bien interesante, Pero me pero gusta. aún es una nota y uno ahí entiende, es que yo vengo de un linaje femenino así, es que yo vengo a reparar en mi familia al fulano que es así, por eso mi ascendente es tal signo, por eso mi luna es de esta manera, ¿ah? Y uno ahí entiende muchas cosas. Es como una El constelación familiar astrológica. haz de cuenta. Y el tarot también tiene una manera de mirar el tarot sistémico. Entonces tú a través del tarot puedes ver desde el sistema con quién estás más enganchado, qué estás reparando más, si bisabuelos, abuelos, papás, o sea, Mm, es toda una mirada súper chévere. increíble, me encanta. Estas Pues son una maravilla, las terapéutica, dos. entonces, por eso te decía desde el comienzo, depende de la intención de tu consulta, pues hay posibilidades. Uno puede manejar las herramientas de distintas formas. ¿Y qué tipo de información como emocional o del inconsciente te puede revelar una lectura de tarot o una lectura de carta natal o de revolución solar? No, pues, o sea, te voy a poner un ejemplo. Uno en una lectura de estas puede, por ejemplo, me ha pasado, pero esta semana me ha pasado bastante. Hay pocas en que se repiten las constantes. Hay gente que ha querido ir a leerse la carta en general, porque sí. Y nuevamente el problema es la pareja, porque es que yo no logro encontrar una pareja chévere, porque no me organizo, y lo que les veo es una constante de un problema que tienen en su gestación. Y en la carta marca exactamente cuando han sido hijos no deseados y cuando su gestación ha sido un drama. O sea, al ser un drama, pues digamos que tienen el tema de poder organizar su vida profesional, su vida, perdón, sentimental, pues no se les da, porque ellos fueron una gestación muy complicada a nivel de sus papás. Entonces yo termino es hablándoles más de eso que si les va a aparecer el príncipe azul en 6 meses o en 10 años, que es lo que inicialmente querían venir a preguntar. Pero y listo, tú les dices, mire, no, pero es que tenemos esto, pero entonces, ¿y qué? O sea, tú les Ah, dices bueno, eso como el paso, entonces, ¿qué hago con todo esto? pues ahí es el nivel de la persona con la que te estés trabajando de lo que tú quieras hacer. Hay gente que te dice, listo, yo les digo, mira, podemos terapiarlo, necesitaremos hacer esto y esto, ya entramos, digamos, a esa terapia. Hay gente que de una me dice, listo, agéndame, y hay gente que me dice, bueno, listo, yo te llamo. No me llames, yo te Ah, llamo. pues claro, sí, como Y todo. pues
Entonces está el que de una te coge la caña porque entiende, dice, sí, claro, Carolina, es que mi historia fue así, y hace clic y como que dice, wow, nunca lo había cuestionado, nunca me lo había visto así, pero obvio, trabajémoslo. Y está la persona que dice, ay, pero no entiendo, pero no, ven, espérate, pero entonces yo sí me voy a casar. Y uno es como, "Ah, llevo 10 minutos explicándote el problema porque no encuentras pareja y vuelve y te Sí, lleva. Pero entonces tú crees que algún día yo sí voy a encontrar el personaje para mí porque no quiere trabajarlo, lo quiere dejar pandito y se lo quiere dejar a que la vida se lo ponga. Y pues ahí no hay nada más que hacer sino decirle sí, eventualmente, si cambias esto y esto y esto y claro. esto, que Sí, se hace el depende. trabajito, mami, con todo el gusto. Exactamente. Para que no Bueno, repitas el patrón, para que no te pase lo mismo de siempre, bueno, las típicas. sí, sí, nada que hacer. Y hablando ahorita que te pregunté sobre este tema de el miedo a las respuestas, ¿tú cómo abordas eso? O sea, cuando ves que una carta está como, venga, se le vienen momentos sabrositos, ¿cómo lo abordas como para que el tema sea más digerible? Yo creo que eso tiene que ver un poco como con la manera de ser de quien te lo diga. Yo, Por eso tú. eh, me han dicho, me han dicho, porque es una cosa que tengo como muy metida en mi chip, en mi manera de ser, que soy como muy cruda a veces, como sin anestesia. Ah, ya. Voy muy directo, pero creo que soy al mismo tiempo, porque no soy hiper positiva. Si no es, no es. Yo no te pinto pajaritos, No, de ¿sí? Porque acuerdo, sí. te hago un daño. Y porque además me vas a decir, tú me dijiste qué y no pasó. Entonces yo te digo, Ajá. no va a ser. Pero cuando veo que hay una posibilidad, porque es un tema que se puede trabajar, que tiene solución, eh, te doy toda la herramienta dentro de mi posibilidad de, ven, podemos trabajar. O sea, yo no me quedo como que te boto una granada y Y mira y mira a ver qué va a resuelve. hacer. Ajá. Hay que ser también muy responsable con el nivel de respuesta Total. de la capacidad emocional que tú tengas para entender lo que te estoy diciendo. Y hay temas que a veces uno sí puede percibir que son por capricho, por ego, pues que simplemente es como cuando uno tiene que educar al niño y decirle no, y te va a hacer el berrinche, pero de ahí no va a pasar. Entonces la típica historia de estoy entusado, pero me va a volver a llamar, pero tú crees que me va a volver a buscar. Y uno dice, no, no te sirve, no llegas a ningún Pereira y no jodas más. Sí, o sea, next, supéralo. O sea, porque lo que te digo, dependiendo desde dónde sea el no, pues le Sí. tienes que dar el manejo. Por O ejemplo, sea, hay nos que no te matan, hay nos que al no, de acuerdo, de acuerdo. contrario es como, mira, ya, no más. Y hay otros no, y uno dice, bueno, mira, sí, esto está difícil, pero se puede manejar, porque no todo es una imposibilidad, o sea, todo se puede cambiar, todo se puede transformar, no todo está escrito en piedra, pues. Eso, o sea, es esto tiene esta tendencia y la vaina se ve así, pero se puede, mira, démosle la vuelta para que la lleves de la mejor manera posible. Exactamente, o sea, como esto pinta difícil o esto pinta no tan fácil o no tan rápido. Ajá. ¿Qué podemos hacer para que esto no nos coja ventaja, para que no se te adelante, para Para que que no lo se... transites más fácil, para que el para que aprendizaje entiendas lo salga que... rápido. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he tenido, bueno, por ahora creo que dos conscientes en este instante, episodios en mi vida donde yo miro la carta y digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, me imagino más el peor escenario porque uno es Claro, terrorífico todo. Ajá. terrorífico. Me ha pasado que he sufrido más de la cuenta, me ha adelantado al peor escenario, he llorado innecesariamente antes de que suceda. He aprendido a que uno no puede tampoco ser tan terrorista, he aprendido a que al final es muy difícil tener el punto a punto de lo que te va a pasar, pero sí me ha servido para estar preparada. Porque, sin embargo, afortunadamente no ha sido tan catastrófico como mi imaginación lo quiso ser, pero Afortunadamente. me ha preparado porque si no me hubieran cogido con los pantalones abajo y probablemente hubiera sido más difícil. Yo me acuerdo que en el 2024, septiembre del 2024, yo me hice una lectura de carta, pues sí, era carta general con tránsitos. Y ella me dijo como, y es una vaina que yo no le paré bolas, y después dije, ¿yo por qué no le paré bolas a lo que esta mujer me estaba diciendo? Porque me dijo, tú has trabajado, tienes muchas herramientas, pero para los próximos meses es importante que busques más herramientas, posiblemente busca terapia, Puede busca ser bien. terapia, porque hay un tema de pareja, una cosa así, y yo como que, bueno, listo, ¿no? Pues
nada que yo no he hecho antes. Ah, no, 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 yo no sabía lo que se me venía pierna arriba. O sea, todo se cayó, todo se cayó, todo se cayó, trabajo, dinero, matrimonio, se cayó todo. Y dije, ya entiendo por qué esta nena me estaba diciendo que yo tenía que buscar terapia, herramientas y hacer todo lo que yo tuviera a la mano, porque se me iba a caer absolutamente todo. Y así fue, ¿no? Pero todo bien. Pero de todas maneras, como les digo, estas herramientas sirven es para que uno en serio se dé cuenta que uno no está solo, que hay un montón de cosas que uno puede utilizar para trabajar y para avanzar sin que uno se muera en el proceso. Y Total, no todo esto es son, para ayudar, todo es ajá, para y ayudar. no son cosas para tener miedo ni para seguir satanizando porque ya todo esto está más que analizado, estudiado, revisado. Entonces, como que abrámonos a nuevas posibilidades. Y yo sé que esto puede tener como mucho juju, jaja, fugazi en vainas de misteriosas, mágicas, eh, pero realmente esto en serio se utilizaba desde el principio de los tiempos, como porque ahorita va a cambiar la intención. Y acuérdense, la intención es lo que más importa. Y a mí me han servido muchísimo porque es una de las herramientas de muchas que tengo para poder transitar lo que a uno se le va presentando todos los días, que unos días son muy lindos y todo, y hay otros días que no son tan soleados, entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Tal ¿Cómo cual, hacemos? siempre es una ayuda. Yo creo que lo más importante es de pronto tener la certeza de que la persona que te lo está haciendo tiene la capacidad de contenerte, tiene la capacidad de ayudarte y tiene, digamos, como la seriedad de lo que Y hace. claro, es Eso una es persona profesional. clave. Sí. Sí, y pues eso se los va a decir a ustedes la intuición, hay gente con la que uno hace empatía, hay gente con la que no, pasa con los médicos, ¿no? Ajá, Puede el total, médico ser muy sí. bueno, pero de pronto no te hizo clic, no te gustó el tratamiento, no te gustó la manera en que te dio el resultado, yo qué sé. Eso también es súper importante. Y pensaría que también tiene que ver mucho la constancia. Si uno decide picar de todo un poquito, entonces cada mes va a una terapia distinta, Sí, claro, pues eso es como ir ese turismo del que hablabas ahorita, que es un desastre, sí. eso es hacerte un tratamiento médico diferente, tomarte una pastilla cada remedio a ver cuál te pega, pero pues ninguna te va a Total. funcionar si tú haces el Total. tratamiento completo. Pero pues sí, todo es ganancia, todo es herramientas que te ayudan. Y estos temas, más allá del tema de la adivinación, que puede ser el lado más divertido, el lado más que te más te enganche en un comienzo, es, es una manera de entenderse, de conocerse, es una brújula, te va contando y te va explicando en qué estás. Sí, ¿Qué te y te iba a pasa? preguntar, pero creo que te adelantaste la respuesta a la pregunta de que en una sola idea, ¿cómo resumirías tú estas herramientas tarot y astrología? Yo creo que es una muy buena manera de poder entenderte y de poder verte, pero como cuando uno tiene que ver la película como desde afuera, como si yo tuviera la posibilidad de desdoblarme conscientemente y ver mi vida y entenderme y que alguien me contara qué pasa. Esa es la manera fantástica de poder entender ese escenario a través de la astrología y el tarot. Que alguien pueda verte, más porque cuando alguien totalmente ajeno a ti, que no te conoce, que no tiene ningún sesgo, que le da igual de la respuesta que te va a dar, que es objetiva al momento de la lectura porque no le caes bien ni le caes mal, y que te puede leer, te puede decir exactamente qué te pasa, el por qué, en qué la embarras, en qué no, pues es una manera, es una oportunidad muy chévere que tienes como de poder cuestionarte y decir, pucha, yo soy así. Sí, exacto, con objetividad. Estas dos herramientas traen muchísima objetividad sin drama. O sea, es como quitarle toda la emocionalidad alrededor, poner las cosas tal y como son. Entonces, ese sería. Súper. Cari, ¿dónde te pueden encontrar? La manera más fácil es por Instagram, Carolina Perdomo Mendoza. Ahí me Yo encuentran, lo pongo en la cajita abajo igual para que las personas lo tengan. Carolina Perdomo Mendoza, ahí me escriben y ahí está mi link también de WhatsApp y ahí me escriben. Soy demorada en la respuesta, pero tengan paciencia que yo respondo. Y confíen en Caro porque yo confié en Caro muchos años, me fue muy bien con ella y pues aquí la volví a traer. Caro, Bueno, muchas gracias bien. por haber dicho que sí y por haber dado toda tu sabiduría en este ratico cortico aquí en el podcast. A ti por además invitarme y que la vida nos diera la vuelta 20 años después, me parece. Sí, la rueda de la fortuna dio, giró y nos trajo otra vez. Fíjate que sí, entonces me parece lo máximo. Mil y mil gracias. A ti, Caro, que estés muy Un bien. abrazo. Chao. Chao.